Decían que aquel hombre se llamaba Murlock. Vivía solo en una cabaña de gruesos troncos, totalmente rodeado por el tupido bosque. Parecía formar parte de su silencio, de sus tinieblas y de su melancolía. ¿Alguien vio sonreír a Murlock? Nadie. Tampoco ninguno podría recordar el oírle pronunciar más palabras que las necesarias. Sus necesidades eran modestas. Las obtenía vendiendo o trocando pieles de animales salvajes en el puerto de Cincinnati, en las vertientes de las colinas que bordean la orilla derecha del río Ohio. Poco crecía en la tierra, que de haber sido necesario habría podido reclamar como suya, debido a un derecho de posesión que nadie discutiría. Cierto que en tal tierra podía encontrarse pruebas de mejoras. Alguna vez en los pocos acres que rodeaban la cabaña se talaron árboles. Los tocones medio ocultos por los árboles que habían crecido donde otros habían sido abatidos por el hacha. Con su presencia, el lugar recuperaba el paisaje de otros tiempos. Su entusiasmo agrícola solo había ardido con una débil llama que se consumió entre cenizas de arrepentimiento. La pequeña cabaña, con una modesta chimenea de techo de tableros arqueados que eran fatigosamente mantenidos por unos troncos atravesados con las paredes llenas de grietas tapadas toscamente con arcilla, solo tenía una puerta. Y justo en la pared de enfrente, una ventana tapiada. ¿Desde cuándo? Nadie se acordaba de haberla visto abierta. Y nadie sabía por qué estaba cerrada con unos tablones. ¿Acaso a su propietario no le agradaba el aire y la luz? Todo lo contrario, porque en las raras ocasiones en que un cazador pasaba por aquel lugar solitario, solía ver al hombre de la cabaña sentado a la entrada, siempre que en el cielo brillara el sol. Creo que hoy viven pocas personas que conozcan el secreto de esa ventana, y yo soy una de ellas. Murlock, aunque tenía 50 años, aparentaba 70. Algo más que el paso del tiempo había contribuido a envejecerlo. Su pelo largo y su barba tupida eran blancos. Los ojos apagados, grises, careciendo de brillo, hundidos en las órbitas. El rostro surcado de arrugas. Las arrugas cruzándose daban la impresión de pertenecer a dos sistemas convergentes de intersección. Su figura alta, flaca y encorvado, como si nunca dejara de tener un peso sobre los hombros. Nunca le vi. Sé cómo era Murlock por mi abuelo, que en otros tiempos lejanos, había sido vecino suyo. Me contó su historia cuando yo era un muchacho. Un día encontraron a Murlock muerto en su cabaña, en aquella época en la que no había ni forenses ni periódicos. Supongo que su muerte había sido debida a una causa natural. De no ser así, me lo habrían dicho y yo recordado. Se le enterró cerca de la cabaña, junto a la tumba de su mujer,
que le había precedido hacía ya tantos años que nadie se acordaba de ella. Y aquí podría finalizar la auténtica historia de Murloc, salvo que muchos años después, en compañía de otro muchacho intrépido, me acerqué a la cabaña ya en ruinas para arrojarle una piedra. Pero la verdad, huí del lugar para evitar el fantasma que decían rondarla. Un fantasma del que todos los muchachos de la región sabíamos de su existencia. Pero hay algo anterior a lo dicho y que me contó mi abuelo de mucho interés. Cuando Murloc construyó su cabaña y empezó a trabajar ardorosamente con el hacha para crear una granja, era joven, fuerte y lleno de esperanzas. ¿De dónde había llegado? De un condado del este, ya casado, tal como se acostumbraba entonces, con una mujer joven y digna de su honesta devoción, pues compartió los peligros y las privaciones del destino de Murloc con ánimo entusiasta y corazón alegre. ¿Cómo se llamaba? En ninguna parte ha quedado registrado su nombre. De sus encantos, tanto físicos como espirituales, nada nos dice la tradición, por lo que podemos ponerlos en duda. Tenemos derecho a ello, pero no seré yo quien lo haga. Pero por los muchos años en que Murloc vivió viudo, podemos deducir que fue feliz con ella. ¿Qué otra cosa, sino el magnetismo de un recuerdo bendito, puede encadenar un espíritu aventurero a tan triste condición? Un día, al volver Murloc de cazar de una zona distante del bosque, se encontró a su mujer postrada por la fiebre. Deliraba. No había en muchos kilómetros a la redonda ni médicos ni vecinos. Dado el estado en que se hallaba su mujer, no podía dejarla sola. Así que Murloc cuidó de ella con la esperanza de lograr que volviera a recuperar la salud. Pero murió al final del tercer día, tras quedar inconsciente. Dado el carácter de Murloc, por lo que sabemos acerca de él, podemos atrevernos a completar lo esbozado por mi abuelo. Tendré que hacer un ataúd y cavar una fosa para enterrarla. Murloc, tras convencerse de que su mujer estaba muerta, aún tenía el suficiente sentido como para recordar que a los difuntos hay que enterrarlos. Al cumplir este sagrado deber, cometió varias equivocaciones. Hizo algunas cosas incorrectas, y las que hizo correctamente tuvo que repetirlas una y otra vez. Sus ocasionales fracasos para llevarlas a cabo con sencillez y eficacia lo llenaron de asombro. Era como un hombre ebrio que se sorprende de la suspensión de las leyes naturales. También le sorprendió y le entristeció el no poder llorar. No puedo llorar. Esto me avergüenza. Si no se llora la muerte de un ser querido, es que se tiene un corazón insensible.
lo tendré yo así. Ni una lágrima. Pero mañana, sí, mañana tendré que hacer un ataúd, cavaré la tumba, y cuando ya no esté conmigo, entonces la echaré de menos y la lloraré. Pero ahora está muerta. Cierto, todo está igual, nada ha cambiado, y nada debe cambiar, debe seguir estando todo igual. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Permaneció junto al cadáver bajo la luz de la pálida luna. Maquinalmente, como si la muerte no le afectara, pasó el tiempo arreglando su pelo, aseándola, dando los últimos toques a la ropa con una convicción, con una fuerte convicción. Todo está bien. Nada ha cambiado. Nada. Volveré a estar con ella. Todo tiene que tener una explicación. Con ella, otra vez, como antes. Murlock no tenía experiencia del dolor en la pena. No había tenido oportunidades para desarrollarla, por lo que su corazón no podía padecer, y su imaginación era incapaz de concebir el dolor. No se daba cuenta de que había sido golpeado con gran dureza. No lo sabía, pero ahora sí lo sabría, para nunca olvidarlo. El dolor es un artista de facultades no menos diversas que los instrumentos en los cuales toca sus endechas funerarias. De algunos instrumentos arranca notas agudas, penetrantes, de otros notas graves, profundas, como el batir lento de un tambor lejano. Sobresalta a algunas naturalezas, adormece a otras. Para algunos es como el golpe de una flecha que abre la sensibilidad a lo fúnebre de la vida. Para otros, como un mazazo que al golpear adormece. Podemos entender que Murlock se afectó de esta última manera, ya que una vez finalizada su piadosa tarea, sentado junto a la mesa sobre la cual yacía el cadáver, observando el blanco perfil de su mujer en la creciente oscuridad, acabó apoyando los brazos en la mesa y hundiendo su rostro en ellos, sus ojos secos, aún sin lágrimas, muy cansado. Y esto que digo es más que una conjetura. Fue cuando, por la ventana abierta, le llegó un largo quejido, como el de un niño perdido en las profundidades de un bosque tenebroso. Murlock no se movió, ni profirió sonido alguno. De nuevo, más cerca que antes, aquella especie de quejido, de algún animal, engendrado en un sueño. Tal vez porque Murlock estaba dormido. Tardaría, demostrando así ser poco cumplidor con sus deberes de velador, unas horas en despertar. Levantó la cabeza, escuchó con atención. ¿Qué? ¿Y para qué? No lo sabía, pero en la oscuridad, recordándolo todo sin un sobresalto, hizo también un esfuerzo para ver qué. Tampoco lo sabía. Alerta, aguzó los sentidos, contuvo la respiración, se hizo el silencio en sus venas,
La sangre parecía no correr por ellas. ¿Qué? ¿Quién me ha despertado? ¿Dónde está? De pronto, la mesa en la que yacía el cadáver de su mujer se agitó bajo sus brazos, crujió terriblemente. ¿Qué es? Pero ahora oigo como unos pasos ligeros, suaves, un paso y otro paso y otro paso, como si alguien descalzo, pero en la oscuridad no veo. Estaba tan aterrado que era incapaz de gritar. Tampoco podía mover ni una mano, y esperó envuelto en las tinieblas durante un tiempo que le pareció durar siglos. Era presa de un terror mortal. Quiero decir el nombre de mi mujer. No puedo. Soy incapaz de pronunciarlo. No me salen las palabras. Solo están en mi mente. Su garganta había enmudecido. Sus brazos le pesaban como si fueran de plomo. Quiso, pero no pudo, estrechar la mano de la muerta. ¿Qué ocurre? Algo espantoso. Un cuerpo inmenso, pesado, pareció abalanzarse sobre la mesa con un impulso, con un ímpetu que se catapultó hacia el pecho de Murlock, que estuvo a punto de derribarle. Algo cayó al suelo con un golpe tan violento que hizo temblar toda la cabaña. Y se produjo una confusión de sonidos que Murlock no pudo identificar, confusos, indescriptibles. Se levantó. El miedo le hacía perder el control de sus nervios. Extendió las manos sobre la mesa en busca del cuerpo de la muerta. No había nada. No estaba el cadáver. El terror, llegado a cierto punto, puede convertirse en locura. Incita a la acción. Murlock, sin ninguna intención determinada, salvo la debida al inexplicable impulso de una persona enloquecida, saltó hasta la pared en la que había dejado colgado su rifle. Disparó sin apuntar, al azar, a cualquier parte, y al vivo destello de los fogonazos vio una enorme pantera. Arrastra el cadáver. Lo arrastra hacia la ventana, clavándole los colmillos en la garganta. Murlock, haciéndose el silencio, quedó rodeado de unas tinieblas aún más profundas. Murlock, cuando salió de su estupor, vio que el sol estaba alto y oía el canto de los pájaros en el bosque. El cuerpo de su mujer yacía cerca de la ventana. La pantera lo había dejado al huir, asustada por los fogonazos y el sonido de los disparos. La mortaja desgarrada, los largos cabellos en desorden, las piernas como las de un muñeco arrojado al suelo. De la garganta de mi mujer, desgarrada, ha brotado mucha sangre. Sangre que ha formado un charco. Aún no está coagulada. La cinta con la que la até las muñecas está rota. Tiene los puños muy apretados. Y entre los dientes le ha quedado un pedazo de oreja de la pantera. Entre los dientes del cadáver de la mujer de Murlock
un pedazo de oreja de una gigantesca pantera y sus manos cerradas, con los puños apretados. No es de extrañar que Murloc enloqueciera de miedo.